Bueno, la semana anterior celebramos los 100 años de existencia de la radio tal como la conocemos en la actualidad, es decir, una emisora que aprovecha las posibilidades que nos brindan las ondas hercianas para transmitir contenido sonoro de un punto a varios puntos de manera simultánea y con fines de informar y de entretener fundamentalmente, no con objetivos bélicos como se venían utilizando hasta ese momento. Otra de las características que la apuntó muy bien el profesor Aye en la charla que nos dio el pasado día viernes es que esas transmisiones comenzaron a ser regulares. Es decir, no es que hoy transmitimos tal cosa y volvemos dentro de 3 años y vamos a transmitir otro espectáculo operístico. No, la idea fue establecer una rutina de trabajo, una rutina de emisiones, es decir, una incipiente forma de que la radio tuviera una programación determinada. Estas características son las básicas de la radiodifusión y se han extendido hasta el día de hoy. Esta posibilidad que nos dio el celebrar los 100 años de radio durante el transcurso de la semana anterior nos permitió también conocer la reflexión de muchísimos colegas y de muchísimos investigadores en materia radiofónica de Río Cuarto, los menos, por cierto. A propósito, quiero manifestar mi profundo respeto por las 44 emisoras radiales que existen en la ciudad de Río Cuarto y por los trabajadores de todas y de cada una de ellas. Son tan radialistas como los que se presentan como los famosos de la radiodifusión, ¿eh? Y son tan respetables como los mejores. A veces, es cierto, uno conoce a quienes están en determinados medios y además porque suelen tener participación en otras expresiones comunicacionales, como puede ser la televisión, las redes sociales o el diario. Pero realmente la radio la hacen todos y cada uno de los trabajadores que se expresan en ella, ya sea o que viven de ella a través de ser el propietario, el director, el operador, el responsable de técnico o bien el locutor o el periodista. Todos son importantes. Obviamente el saludo lo hago extensivo a todos los colegas de la región y de las provincias en las cuales viven ustedes. Seguramente conocerán enormes diferencias entre las radios top y las radios más humildes. Sin embargo, seguramente esas diferencias no son tan notables a la hora de definir quiénes son los mejores de quiénes son los peores comunicadores. Seguramente no pasa por allí la diferencia. Quería decirles simplemente que la reflexión más interesante que a mí, que escuché la semana anterior, fuera de la charla del día viernes, fue la de Patricio Barton. Patricio Barton es un hombre que está dedicado, bueno, a algunos ya le debe sonar el nombre, es el coequiper de Alejandro Dolina en La venganza será terrible, el programa que va todas las noches de 0 a 2 de la mañana por las 7:50. Barton ya hace más de 10 años que está trabajando con Dolina. Hizo una reflexión muy interesante. Él dice, prácticamente todas las radios en Argentina tienen una misma característica. Tienen una revista radial a la mañana, a lo sumo tienen dos, una dividida en la primera mañana, en lo que llaman la primera mañana, este es un término más propio de Capital Federal, ¿no? Y la segunda mañana, es decir, de 8 a 12, la primera mañana sería de 6 a 8, y repiten este mismo esquema en horas de la tarde. Seguramente dos programas tipo revista, con fuerte presencia periodística y a la noche un poco más de música, pero probablemente puede aparecer en el medio otro programa de opinión. Cuando uno escucha esta,
este modelo de radio observa que las diferencias entre unas y otras son más de contenido que de continente. En el fondo, todas repiten más o menos la misma fórmula. En el interior es muy parecido esto, nada más que es cierto, después de las 8 o 9 de la noche predominan los espacios musicales. Es decir, la radio ya deja de ser una emisora de fuerte contenido periodístico y pasa a ser una emisora de fuerte contenido musical. Estoy hablando de la globalidad de las emisoras. Dejo de lado las que utilizan la música como fórmula, es decir, las radios estrictamente dedicadas a un género, a repasar cuáles son los discos más vendidos o los más escuchados, obviamente con el aporte inestimable de alguna grabadora detrás o de alguna productora. Dejando de lado esas emisoras, el resto de las radios llamadas generalistas tienen ese modelo. Y un modelo que se repica en Córdoba y se repica también acá en Río Cuarto, y es muy probable que sea muy parecido al que sucede en Villa Mercedes, es también muy probable que se repita en San Rafael o en todos y cada uno de los pueblos que rodean nuestra ciudad. Es muy probable que también pase lo mismo en La Bulaya, en La Carlota, en la radio de Alejandro. Por lo que ustedes me mandaron, además, los programas tienen más o menos la misma estructura. Y dijo Barton algo que a mí realmente me llamó la atención, me gustó mucho. Dice, no es, digamos, no es, este diagnóstico no indica que esa estructura está mal. Lo que es lamentable es que sea la única. Es decir, todos vamos a lo seguro, parecería. Nadie quiere avanzar y tratar de generar algún proceso creativo distinto. Y por lo tanto, la verdad, la mayor parte de las propuestas que se acercan a las radios, incluso acá en Río Cuarto o en cualquier lado, terminan teniendo características muy similares a estas. Es decir, si quiero quedarme con la mañana, voy a ir con un programa periodístico con determinadas características, o con un programa musical, si la radio es estrictamente musical. Pero la verdad cuesta muchísimo innovar. Y cuando decimos que cuesta muchísimo innovar, lo que estamos diciendo es que, ojo, muchachos, así la radio no va a progresar, no va a recuperar audiencia, aun cuando no le esté perdiendo de manera significativa, por lo menos en relación a cómo la están perdiendo el diario, lectores, por lo menos en el papel, y la televisión, televidentes, por lo menos con el criterio que definimos el televidente habitualmente. Esto nos lleva simplemente a tratar de intentar, al menos, cuando elaboremos una propuesta, de ser lo más originales posible. Y tal vez hoy la gran originalidad sea volver a los clásicos en términos radiales. Es decir, cómo hoy, con la tecnología de la que disponemos, podemos estar imaginando hasta un radioteatro unipersonal, cómo hoy podemos volver a leer un buen texto en radio, cómo podemos hacer teatro en radio. No estoy hablando de radioteatro, sino de teatro propiamente dicho, sin imagen, pero siguiendo las estructuras de una obra clásica. ¿Cómo podemos hacer para hasta reproducir de esa manera, a través de una radiodramatización, una escena determinada en el ámbito periodístico, sin caer en la vulgaridad, en la que sí cae la televisión casi inevitablemente, al menos por el nivel que tienen la mayoría, particularmente los productores nacionales? En fin, hay muchos caminos que nos pueden permitir empezar a no ir romper con lo que es seguro. Alguien dirá, a ver, ¿por qué el partido de fútbol lo tengo que transmitir de la manera que lo transmitía Fioravanti hace 60 años? Está bien, obviamente de pronto aparece un Osvaldo Hueve que... Ahora, cuando aparece un Osvaldo Hueve, o aparece un Víctor Hugo Morales,
o en su momento un José María Muñoz, ni hablar de un Fioravanti, bueno, los demás terminamos siendo los Salieri de Charlie. ¿Mm? Es decir, los que tratamos de robarle una muletilla para incorporarla a lo que estamos haciendo. Nosotros, pero sin ánimo de, eventualmente, sabiendo de que el otro es el que hace las cosas bien, el otro dentro de lo establecido, ¿por qué no romper con lo establecido? Si alguien hace un muy buen programa periodístico de radio a la mañana, no ha llegado la hora de que digamos, bueno, ¿y por qué no hacemos otra cosa a la mañana? Que no sea un buen programa periodístico o un buen programa estrictamente musical. ¿Qué puede haber que combine ambas cosas y que ofrezcamos como instrumento al público, como entretenimiento al público, como información al público? Lo último, de esto depende también nuestro futuro, de empezar a entender de que la radio es imaginación y que la primero que tienen que aportar imaginación somos nosotros cuando estamos escribiendo un proyecto de radio. La seguimos ya ahora con el material que tenemos preparado para hoy.